determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Tengan la bondad de sentarse, los que tienen donde sentarse. Aleluya. En esta noche quisiéramos pensar, hermanos, por unos momentos en que definitivamente el grado de conocimiento de Dios es lo único que ha de abrirnos a una dimensión totalmente de victoria, de triunfo. Yo diría que el grado de conocimiento de Dios es la llave maestra que abre para poder ir nosotros en una dimensión de poder, de victoria, de triunfo. Quizás para resumir, otra vez diría, el poder se revelará en el conocimiento. El grado de conocimiento determinará la administración de Dios para nuestras vidas. Pensando esta tarde en los aspectos más importantes de la vida espiritual, de la vida cristiana, pensaba de hecho en Dios, que es definitivamente la parte vital de todo este esquema espiritual o religioso que nosotros vivamos. En cuanto se habla de vida cristiana, se habla de vida eterna, se habla de cualquier tema de esos, tenemos que reconocer que Dios es el que ocupa el primado, pero al mismo tiempo pensaba en la responsabilidad humana. Quizás como que podríamos pensar que Dios es Dios y su poder y su gloria se manifiesta, pero porque hay necesidad en el mortal, en el hombre. Entonces el hombre viene a ocupar una casilla importantísima dentro de lo que es este marco también de vida espiritual. Dios, en su misericordia, en su plan, pensó que todo lo que Él hiciera habría de ser revelado a través del ser humano. Es decir, su poder, su gracia, su palabra, su misericordia estaría como fluyendo a través del mismo hombre. Ahora, cuando nosotros pensamos, hermanos, en que estos dos elementos, Dios y el hombre, son los protagonistas de toda esta historia y de toda esta situación en la vida, entonces tenemos que pensar si Dios por sí mismo puede manejar todas las cosas, revelar su gloria, su poder y manifestarse. Y por otro lado, pensar si el hombre por sí mismo puede hacer que la manifestación y gloria de Dios o las manifestaciones sobrenaturales vengan a la vida. Definitivamente el hombre por sí mismo no podrá jamás. Pero mezclando los dos elementos, que son los elementos de ataque dentro de la prédica cristiana, que es enseñar con respecto al Señor y enseñar con respecto a la responsabilidad humana, entonces como que fusionándolas, uniéndolas, como que logramos ver un resultado positivo y poderoso dentro de la vida humana, el respaldo de Dios. Ahora, todo está basado, parece, hermanos, en el conocimiento que se pueda alcanzar de Dios. Todo el respaldo, todo el poder, toda la victoria, como que se esconde en el grado de conocimiento que nosotros podamos tener de Dios. Hay palabras en este libro sagrado que dice: creced en el conocimiento del Señor. Dice: creced en el conocimiento de Dios.
Hay otras porciones que hablan sobre ese mismo avanzar, señalando la necesidad de abundar en el conocimiento. Pablo habla, por ejemplo, y dice: yo oro para que les sea iluminado el entendimiento y puedan percibir mejor las dimensiones de Dios, es decir, conocer mejor el amor, el poder de Dios, para que entonces se llegue a revelar verdaderamente la gloria divina. Ahora, cuando nosotros, hermanos, pensamos en este conocimiento, notamos cómo Dios se vino revelando a través de todo el tiempo, y se vino revelando a los hombres para que los hombres gozáramos de las bendiciones de Él. Todos los hombres del pasado pudieron como sacar a luz las glorias de Dios a causa del nivel de conocimiento que tuvieron del Señor. Si ellos conocían a un Dios poderoso, ellos podían obrar portentos. Si ellos conocían a un Dios sanador, ellos podían entonces liberar cierto grado de salud para los demás. Si ellos conocían a un Dios proveedor, entonces ellos podían liberar la provisión para los demás. Siempre el ver una puerta abierta de abundancia en Dios siempre estuvo precedida por un conocimiento claro de aquellos atributos de Dios. Si nosotros conocemos a Cristo como Salvador, entonces si lo reconocemos como tal y el Espíritu de Dios nos revela a Jesucristo como Salvador, entonces nosotros tendremos la capacidad de creer como Salvador en Cristo y gozaremos de los beneficios de Él. Cuando pensamos en esto, entonces pienso hermanos, cuál será el nivel de conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Precisamente es aquel que está determinado en el grado de revelación de ese mismo poder que nosotros hacemos hacia los demás. Lo voy a repetir: probablemente nosotros somos de aquellos que decimos que conocemos al Señor, pero cuál es verdaderamente el grado de conocimiento que nosotros tenemos será manifestado a sí mismo en el grado de confirmación, de gloria y de poder que nosotros revelamos a los demás. Si nosotros entonces conocemos a Jehová, la Biblia habla de los nombres de Jehová: Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová, bueno, todos los nombres, Jehová de Sabaoth, y cuántos nombres hay, pero son nombres que se revelan como el grado de conocimiento que alguien tuvo para identificar a Dios como Rey de los ejércitos, o como General de los ejércitos, como mi bandera, como mi estandarte, como mi sanador, como mi proveedor, como Shama, como Nisi, como cualquiera de ellos. Pero fue porque ellos tuvieron primero el grado de revelación, y luego al haber concebido que Dios tenía ese poder y esa autoridad, entonces ellos pudieron demandar de Dios que Dios sanara, que Dios obrara, que Dios proveyera, porque ellos primeramente habían recibido el grado de conocimiento de Dios para inmediatamente ver la liberación de Dios o el poder de Dios confirmado en sus vidas. Cuando nosotros abrimos este libro sagrado, y quizás en el libro de los Salmos, nosotros encontramos una serie de descripciones, como por ejemplo: Jehová es mi escudo, mi castillo, mi roca, mi libertador. Pero todas esas expresiones, ¿qué revelan? Lo que revelan es que los que escribieron el libro de los Salmos tenían conocimiento de la capacidad de Dios, que era precisamente como castillo, como roca, como libertador, como proveedor. Y cuando ellos confesaban aquellas verdades, entonces el poder de Dios se cristalizaba a los ojos de los demás. Cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, principalmente esta porción, encontramos declaraciones de los primeros discípulos del Señor con respecto a su Dios. Es decir, que ellos empezaron a tener claridad en lo que Dios era, para luego confesar lo que Dios era, y luego entonces recibir los beneficios de Dios de acuerdo al conocimiento que ellos habían experimentado de parte de su Dios. Cuando uno conoce a Dios, dice entonces, se esfuerza en Dios. Así hay un libro o una porción de la escritura que dice: los que conocen al Señor se esforzarán en su Dios. Porque de hecho el conocimiento de Dios trae convicciones, trae exigencias, trae peticiones, trae confirmaciones a la vida del hombre. Cuando nosotros precisamente nos decimos a nosotros mismos que conocemos al Señor, debiéramos preguntarnos: ¿cuánto de la confirmación de las promesas y del poder de Dios nosotros estamos liberando hoy para la vida nuestra o para el mundo? ¿Cuánto de ese poder o cuánto de lo divino estamos revelando? Eso mediría exactamente el grado de nuestro conocimiento.
Cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa, dijeron: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Es decir, que ellos comprendían y conocían la capacidad de su Cristo y la capacidad de su Señor para poder luego liberar cierto poder que traería la victoria para aquel personaje que estaba lisiado. Cuando nosotros encontramos aquí a los primeros discípulos, encontramos que ellos estaban siendo perseguidos por el enemigo. Las autoridades de aquel tiempo no toleraban ni religiosas, ni políticas, ni sociales, consentían en que el cristianismo tomara proyecciones o proporciones mayores de las que hasta ese momento tenían. Ya no querían más revueltas, ya no querían más religiones, estaban cansados de eso. Y entonces tomaron a los discípulos, y dice la Biblia que entonces fueron amenazados de que no hablaran más el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando aquellos fueron no solamente amenazados, sino golpeados, entonces si los soltaron, fueron inmediatamente a reunirse con los demás cristianos, y empieza aquí a revelar el grado de conocimiento que ellos tenían de su Dios. Si a usted le preguntara esta noche qué grado de conocimiento tiene del Señor, ¿usted qué diría? ¿Lo conozco bien? ¿Lo conozco a medias? ¿Lo conozco perfectamente? ¿Cómo diría usted que conoce a su Dios? ¿En qué dimensión y en qué medida? Si hablamos en comparación a Pablo, si nosotros nos comparamos a Pablo, o nos comparamos a Moisés, o nos comparamos a José, ¿qué grado y qué dimensión nosotros tenemos de conocimiento de la autoridad de Dios? Por ejemplo, Moisés tenía una vara que sabía que al extenderla Dios confirmaría. ¿Por qué? Porque conocía a Dios y sabía que Dios le había dicho que si él extendía la vara habría un milagro. Es decir, que tenía un conocimiento claro de la autoridad y del poder de Dios, que lo llevaba a hacer cualquier cosa esperando que sucediera algún milagro. Si nosotros pensamos en nuestro nivel y pensamos en el nivel de Pablo, entonces pensamos, ¿qué nivel de conocimiento es el que nosotros tenemos? Sencillamente se ve en el grado de confirmación que nosotros tenemos de las verdades y poderes y glorias de Dios en nuestra vida. ¿Entendieron eso? Que el grado de conocimiento nuestro se revela en el grado o en el número de confirmaciones que nosotros tenemos de la vida espiritual y del poder de Dios. Cuando estos discípulos fueron azotados y golpeados, se reunieron con los demás y entonces empezaron a decir, es la oración la que yo leí: alzaron la voz unánimes a Dios. Lo primero aquí interesante, que hay muchas cosas interesantes, pero lo primero es que estos discípulos sabían que hay un Dios y que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso parece sencillo. Cualquiera puede en alguna necesidad y en alguna aflicción buscar a Dios. Hay quienes lo buscan a su manera. Se van a hacer procesiones, se van de rodillas a algún lugar, van a buscar algún lugar específico donde dicen que se manifiesta, o hacen cualquier cosa. Pero la verdad de las cosas es que no todos los que alguna vez manifiestan cierta entrega o cierta búsqueda del Señor han llegado a comprender efectivamente que Dios es galardonador de los que le buscan. Santiago dice claramente que todo aquel que busque al Señor, que pida algo de Dios, debe de saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, que hay Dios y que Él sabe responder. Que hay un Dios y que Él sabe responder. Es muy sencillo, pero es lo que, hermanos, podríamos decir el elemento primario para poder llegar a ver confirmado la bendición o el poder de Dios para nuestra vida. Si yo sé que hay un Dios, entonces y que Él es galardonador de los que le buscan y que escucha cuando a Él se le clama, no importa en qué circunstancia de la vida yo me encuentre, yo sé que puedo ir donde Él y sé que Él me va a atender, porque es una de las, hermanos, verdades y conocimientos que yo guardo dentro de mi corazón. Las personas que no tienen esta seguridad, entonces tienen que vivir a la deriva, van a la deriva, no tienen ningún freno, no tienen ninguna esperanza, porque no tienen la convicción clara que hay un Dios y que después, ese Dios, después de existir, es galardonador de los que le buscan. Ustedes y yo conocemos al Señor, sabemos que hay un Dios, ¿sí o no? Sabemos que hay, claro. Ahora, el punto es, si nosotros vamos a orar a Él, es porque creemos que es galardonador de los que le buscan.
Notemos aquí que ese es uno de los atributos de Dios: su existencia, su presencia, pero sobre todo el escuchar. Dios escucha, y eso fue lo que ellos alzaron su voz y dijeron. Y aquí vienen los reconocimientos de ese Dios al cual ellos honraban: soberano Señor, soberano Señor, tú eres Dios. Reconocen la soberanía, la gloria de Dios en el cielo. Una vez, y lo voy a contar una vez más para que ustedes lo sepan, una vez un hermano me dijo: hermano, tenemos problemas en el trabajo y me están forzando a firmar un documento para que hayan ciertos cambios dentro del trabajo. Yo no lo quiero hacer, o hay problemas. En los meses pasados, cuando había muchos problemas, y entonces me dijo: bueno, está muy difícil la situación. Entonces yo le pregunté: ¿quién le dio el trabajo para que usted demande lo que quiere? ¿Quién le dio el trabajo? Y entonces él se quedó callado por un momento, y vino el reconocimiento de él, y entonces dijo: Dios me lo dio. Entonces háganle huelga a Dios, le dije. Claro, póngase en ayuno 3 días y empiece a orar más, y usted no va a tener necesidad de ir a tocar mandos medios al hombre que esté en ese escritorio, o aquel de allá, o aquel otro, para que haya gracia delante de los ojos de él y que reciba algún beneficio en el trabajo. Váyase directo. Si usted reconoce que Dios es el que está en los cielos y que es soberano, entonces muévase en dirección hacia Dios. Cuando el hombre conoce que Dios es soberano y que es el Dios de los cielos, entonces el hombre descansa en un nivel diferente a los demás hombres, porque los demás hombres descansan en su fuerza, en su conocimiento, en su sabiduría, en todo lo que ellos poseen. Pero la diferencia en el creyente está que él descansa en la soberanía de Dios. Nosotros sabemos que hay un Dios en los cielos, y sabemos que Él es soberano. Soberano, Él hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, y no hay fuerza ni nada que lo pueda estorbar en lo que Él quiere hacer sobre la vida de los hombres. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos saber en estos días. Un siglo tan avanzado, donde las circunstancias parecieran manejar las cosas, en donde la suerte pareciera poner fin a los pleitos, y todas las cosas pareciera que por la suerte se definen. Nosotros debemos de saber que sobre la suerte y sobre la buena influencia y sobre todo lo humano está la soberanía de Dios. Cuando hablamos de esto, no se les olvide que estamos hablando de lo que abre la puerta hacia una vida de confirmación en el poder de Dios. Si nosotros reconocemos que Dios está allí y que es galardonador de los que le buscan, porque Él es soberano, nuestra mente cambia y nuestras actitudes cambian, y Dios honra a los que le honran. Si nosotros honramos a Dios y lo ubicamos dentro de su verdadero trono de gloria y dentro de su verdadera posición, entonces automáticamente nosotros recibimos los beneficios de Dios, porque Dios honrará a aquellos que en verdad han santificado a Dios en sus corazones y lo han puesto en el sitial y en el lugar que Dios le corresponde, o que a Dios le corresponde. La mayoría de los creyentes no recibimos quizás contestaciones de Dios, ni vemos el poder de Dios revelado a través nuestro, por una sola razón: porque tenemos otro concepto de la divinidad, y lo hacemos a Él tan pequeño, o lo hacemos a Él diminuto, y no comprendemos las dimensiones de Él. Esta iglesia vivió sacudimientos por el poder del Espíritu, llenuras del Espíritu Santo, liberaciones y potentos y maravillas, solo por una razón: porque ellos estaban claros a quién servían, de dónde venían y para dónde iban. La diferencia es esa. La diferencia hoy es que nosotros muchas veces no tenemos claridad a quién servimos, hacia dónde vamos, y cuando las circunstancias aprietan, nosotros nos volvemos más bien a las situaciones humanas para ver de dónde viene la situación, en lugar de volver los ojos arriba y preguntar: Dios, ¿qué es lo que ocurre aquí en la tierra? ¿Por qué suceden estas situaciones? O a veces, cuando vemos que el enemigo asedia, acecha y golpea, nos vamos contra los hombres. Pero este libro dice: dejad lugar a la venganza del Señor, a la ira de Dios. De Él es. Es decir, que hasta el Señor sabe
que, hermanos, las cosas pueden ser movidas por Él para nuestro aparente mal, pero al mismo tiempo se transfiguran cuando nosotros comprendemos que de Dios viene lo bueno, viene lo que pudiera ser una prueba, vienen todas las circunstancias, pero esa dependencia de la verdad, del poder y de la gloria de Dios es vital para que se revele entonces la vida abundante. Dice aquí la Biblia: alzaron la voz y le dijeron: tú eres soberano. Y luego dice: tú eres creador. Dios es no solamente soberano y hace todas las cosas como Él quiere y donde Él quiere, y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, será hecho. Hermano, esto es bello. La imagen, oigan bien esto, la imagen que estos cristianos primitivos tenían de su Dios, creo que es diferente a la nuestra. Es diferente. Ellos lo consideraban que cuando oraban Él contestaba, que Él estaba ahí, y cuando oraban Él contestaba. Consideraban que Él era soberano y que todas las cosas las movía de acuerdo a su voluntad. Es tal la situación esta que aún dice aquí que Pilatos, Herodes, que traicionaron, que ejecutaron prácticamente a Cristo, dice acá: Señor, esto lo hicieron según tu consejo que antes habías determinado. Es decir, que reconocen que ningún movimiento, ni siquiera, hermanos, aparentemente malo o sangriento, estaba ausente de la autoridad y de la soberanía y del poder de Dios. Ellos estaban plenamente conocedores de qué clase de Dios tenían, a quién servían. Y quizás eso haya sido para nosotros el problema, que nosotros hacemos oraciones así un poco frías, desteñidas. Nosotros no tenemos la revelación del poder, la confirmación de la llenura del Espíritu, el milagro que necesitamos, la solvencia que nos urge. No la tenemos por una razón: porque nuestro Dios está diminuto dentro del concepto nuestro. Y precisamente ellos lo reconocen aquí, primero como Dios, segundo lo reconocen como galardonador de los que lo buscan o que escucha, luego lo reconocen soberano, luego lo reconocen como creador. Lo reconocen como creador del cielo y de la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo reconocen como un Dios creador. Lo reconocen como un Dios que sabe actuar. Hermanos, es asombroso cuando nosotros leemos el momento que vivía esta gente. Era un momento difícil porque estaban siendo amenazados, castigados. Pero ellos no van y sencillamente dicen: Dios, envía el socorro, envía el auxilio, que estamos a punto de perecer. No, ellos hacen primero fe, como que se fundamentan, como que ponen los pies bien en profundo en la roca para decir: tú eres Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tú oyes la oración, sí. Tú eres soberano, sí. Nada de lo que ocurre es según el designio de los hombres, sino es designio tuyo, ¿verdad? Sí. Ellos mismos empiezan a confesar en las dimensiones del Dios al cual ellos servían. Cuando se ven en el aprieto, empiezan a confesar la grandeza de su Dios, las dimensiones de su Dios, y llegan a reconocer que es creador, y posteriormente llegan a reconocer que Dios es un Dios que tiene un plan para todas las cosas, que por la boca de David tu siervo tú dijiste esto o aquello. Reconocen que nada hay fuera del control del Señor. Nada hay fuera del control. ¿Saben una cosa? Cuando yo estoy diciendo esto, es probable que sean verdades que ustedes y yo conocemos, pero una cosa es escucharlas y otra cosa es tener conciencia de ellas cuando nosotros mismos estamos atravesando un problema. Una cosa es aquí oír: Dios es soberano, ¿lo creen? Dios es el creador de los cielos y la tierra, amén.
Otra cosa es decir: Dios, tú escuchas cuando hablamos, amén. Pero otra cosa es cuando nosotros tenemos en nuestras espaldas los golpes de la vida, las desilusiones de la vida. Otra cosa es eso. Una cosa es aquí reconocer: sí, conozco que Dios es poderoso, que Dios hace aquí o Dios hace allá. Pero la verdad es que nosotros necesitamos no tener conceptos huecos o vacíos, solamente escritos, sino que necesitamos tener el conocimiento profundo, claro, para poder a la hora de la aflicción confesar: tú eres Dios, tú eres soberano, y aunque siento que me dan látigo, sé que tú eres el que has hablado, ya tienes un trazo para todas las cosas, y nada ocurre si tú no los trazas, y aún los consejos más profundos están determinados por tu voluntad. Estos hombres llegaron a dominar el conocimiento del Señor, que por supuesto, por eso es que hacían milagros, hacían maravillas, porque lo conocían la voluntad de Dios, conocían, hermano, el carácter de Dios, conocían los pensamientos de Dios. ¿Ustedes conocen los pensamientos de Dios? ¿Conocen el carácter de Dios? A veces hasta los predicadores cometemos el error de leer la Biblia para predicar y buscar un mensaje. ¿Dónde habrá un mensaje? Denme un mensaje. ¿Dónde habrá un mensaje? Y el error lo estamos cometiendo al pensar que tenemos que dar sencillamente una verdad. Pero la verdad de todas es que debemos de transmitir el conocimiento de Dios, porque solo el conocimiento de Dios es lo que en el momento de la aflicción llevó a estos a ver la confirmación. Les abrió una puerta en la cual ellos podían descansar y reposar, debido a que ellos conocían que Dios era soberano, ellos conocían que Dios era creador, ellos conocían que Dios era galardonador de los que le buscan, sabían que Él estaba ahí por ellos, sabían que Él tenía un plan para los siglos y que había hablado por boca de sus profetas, y que nada sucede si Dios no está manejando las cosas. Cuando uno conoce esa calidad divina, uno puede entonces descansar y ver el respaldo de Dios para su vida. Cuando uno ignora la capacidad de su Dios, es cuando uno entonces se siente inseguro. Es exactamente igual cuando nosotros no conocemos a una persona, no conocemos un país, no conocemos un medio de transportación. Nosotros vamos con miedo a abordar aquellos medios de transportación, o con miedo a abordar una ciudad o una población, porque no le conocemos, y tenemos miedo porque no le conocemos. Muchos de nosotros vivimos en temores, siendo cristianos. Vivimos en temores a las deudas, temores a los enemigos, temores a los vecinos, temores, como dice Pablo, por dentro, temores por fuera. Tenemos temores de la noche, tenemos temores de los asaltantes, tenemos temores de mil cosas. ¿Por qué? 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 Porque no hemos llegado quizás a conocer a cabalidad o a profundidad lo que significa depender de Dios, como estos hombres vivieron. Ellos, cuando fueron azotados, golpeados, maltrechos y heridos, fueron corriendo y dijeron: Dios. Alzaron su voz unánimes a Dios y le dijeron: Señor, tú eres soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Señor, tú tienes un designio para todas las cosas. Por boca de David, tu siervo, dijiste, y lo que tú dijiste, eso es lo que hoy está aconteciendo. Ellos reconocían las dimensiones del Dios al cual servían. Este libro habla que los peores pecados de Israel fueron cometidos por falta de conocimiento de Dios. Y cuando hubo desestabilización o inestabilidad en la vida, fue a causa del poco conocimiento. Los hombres que trajeron estabilidad a Israel, victoria para Israel, fueron aquellos que habían estado con Dios y le conocían. Aquellos que revelaron los misterios de Dios, el poder de Dios, las glorias de Dios, la liberación de Dios, fue porque ellos conocían a Dios.
igual fue, idéntico. Aquellos espías que fueron enviados a Canaán y luego regresaron, Josué y Caleb, los únicos dos que conocían al Señor. Y luego los demás dijeron, nos va a tragar esa tierra es muy linda, pero sus tierras lo tragan a uno y tiene murallas muy grandes y carros y nos van a destruir. Los otros dos dijeron, no y no. Es verdad todo lo que ellos dicen, la tierra es tremenda y hay murallas y hay carros cerrados, pero ellos dijeron, pero Dios que está con nosotros nos entregará la tierra en nuestras manos. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era? ¿A quién de ese grupo, de esos 12, se le confirmó la verdad de la bendición? Solamente a esos 2 que confesaron el poder, la gloria de Dios, mientras que a los otros 10 murieron en el desierto sin ver la tierra prometida, sencillamente porque ellos confesaron a un Dios de autoridad y de poder. Aquí no solamente hay un Dios soberano, un Dios creador, un Dios que tiene designio para todas las cosas, sino que además de eso, dice la Biblia que es un Dios de misericordia. El verso 29, mira sus amenazas. Ellos estaban conscientes de la bondad de Dios para la vida de ellos. Y cuando usted experimenta esa bondad de Dios en el alma, uno sabe que Dios se moverá. ¿Recuerdan a David cuando la palabra profética vino sobre él? Y le dijeron, ¿qué quieres? ¿Caer en la mano de tus enemigos? ¿Que una plaga destruya el pueblo? ¿O caer en las manos del Señor? ¿Se acuerdan qué contestó? A ver si las mujeres saben. ¿Qué contestó? Exactamente, en las manos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente porque Dios es misericordioso. Entonces David lo conocía como Dios de misericordia. Por eso es que David vio revelado el poder de Dios. Igual estos. Dios ahora mira sus amenazas. Tú que eres justo, tú que eres misericordioso, tú que eres bondadoso. Todo eso se conjuga dentro de ese clamor de estos hombres que eran conocedores de la verdad del Señor. Por eso podían ver revelada la bendición de Dios. ¿Saben por qué ustedes pasan un problema y nunca salen de él? ¿Saben por qué ustedes están en la misma situación toda la vida? ¿Saben por qué ustedes están padeciendo los mismos problemas todo el tiempo? ¿Ya saben por qué? ¿Lo saben? ¿Saben por qué? Porque su conocimiento es limitado. Igual que el hijo aquel, el hermano del pródigo, que llega y le dice al padre, padre, tu hijo era un vago, mal entretenido, gastó todo lo que tenía en cualquier cosa, y yo que te he servido fielmente todo el tiempo, nunca me has dado ni un cabrito para que me goce con mis amigos. Y entonces el padre se sorprendió, porque él, no voy a decir que él creía que lo conocía, porque Dios sabe quiénes lo conocen. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que le temen. Conoce el Señor a los suyos, los conoce. Dios conoce quien lo conoce. Dios conoce o sabe quien lo conoce. Pero al hijo aquel que no se había ido, lo vuelve a ver y le dice, si todo era tuyo. Y el otro no lo sabía, no conocía de la misericordia, de la bondad, de la riqueza de su padre, y por eso no veía revelada. Pero el hijo pródigo, porque se fue y lo fue a malgastar todo, se acordó de la bondad de su padre, y aún estando en desventaja con el hijo, regresó y fue el que vio revelada la misericordia y la bendición de Dios. Y eso que estaba en desventaja, pero él concibió a Dios como Dios de misericordia. Él comprendió que su padre era padre de misericordia. Y cuando nosotros confesamos, tú eres misericordia, tú eres misericordia, tú eres soberano, tú eres el que por tu mano, poder y designio haces todas las cosas.
entonces como que dentro de nosotros confesamos, entronizamos al Señor, y cuando el Señor es honrado por esas palabras y ese conocimiento, entonces Dios no se tarda en bendecir a los que le buscan, no se tarda en bendecir y en confirmar lo que aquellos necesitan. Ustedes se acuerdan cuando Jesús encontraba a los ciegos y le decía: ¿crees que yo puedo hacer esto? ¿Quién soy yo? Y les preguntaba, ¿por qué? Porque la confesión y conocimiento de ellos abría la puerta a un estado de confirmación de los poderes de Dios. Y entonces le tenían que decir, y de rodillas caían y le decía: tú eres Cristo de Dios, tú eres. Y entonces de inmediato venían las promesas y las confirmaciones para aquella gente que confesaba el poder de Dios. Igual fue en el principio para la iglesia. Confesaron que Él era Dios, que era galardonador, que era soberano, que era, además de ser soberano, creador, que además de ser creador, era también quien tenía un plan para todos los siglos. Y confiesan que es Dios de misericordia. Con razón tembló ahí y fueron todos llenos del Espíritu. Con razón, si ya sabían a quién le estaban pidiendo, ya sabían la capacidad, ya sabían la capacidad, los sentimientos, la disposición a quien se estaban acercando. Nosotros debemos de confesar y saber que Dios está vestido de esta gloria, de soberanía, de autoridad, de poder, de gloria. Dice acá: ahora mira sus amenazas y concédenos que hablemos tu palabra. Y dice, oigan, verso 30: mientras extiendes tu mano para que prodigios, para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Hijo Jesús, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Estos sabían que Dios era misericordia, pero sabían que tenía poder, sabían que se hagan sanidades. Mientras nosotros hablamos, sabían de la autoridad que hay en la palabra, sabían de la delegación que Dios ha dado de autoridad, y sabían el único camino para obtener las bendiciones de la confirmación de Dios, que a nadie más Dios ha dado honra sino a su Hijo amado Jesucristo, y que en el nombre de Él ahora ellos, hermanos, estaban pidiendo y reconocían que a nadie más Dios ha honrado sino solamente a su Hijo. Y cuando ellos confiesan, no solamente confiesan que Dios es Dios en los cielos, confiesan que Él es galardonador de los que le buscan, confiesan que Él es soberano, confiesan que Él, hermanos, es no solamente soberano, sino que es creador. Después de que es creador, es el que tiene un plan para todos los siglos. Después que es misericordioso, y después de que reconocen la misericordia y bondad, reconocen el poder que fluye de su mano, de su gloria, de su gracia. Reconocen ese poder y reconocen el medio por el cual ese poder fluye, que es el nombre de tu Santo Hijo Jesús, porque no hay otro nombre. Estos sabían en quién habían creído, reconocen. Y entonces el verso 31, que es el último que leímos, dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es como cuando un niño, aunque inconscientemente él viene al papá y le dice papi, o empieza a hacer la carita así de triste, así como yo tengo unos niños, mis hijos, si vienen y si me hacen así como chiquitillo, y ya tienen, el último tiene 8 años y la otra tiene 12, la otra 16, el otro 14, y a veces me ponen así como que son bebecitos. Yo ya sé qué es lo que quieren. Pero ¿por qué ellos vienen así? Porque saben que van a hallar en uno una respuesta. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo teniendo un Dios, hermanos? Dios grande,
maravilloso, todopoderoso, Rey soberano, que ha dado el camino, la verdad y la vida, que ha revelado su misericordia. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Nosotros podemos ir a Él. Si lo conocemos, entonces nosotros no tendremos temor de que haya de mostrarse o no la confirmación de su bondad. Nosotros podemos vivir este nivel de confirmación como lo vivió precisamente la iglesia del principio. Ellos conocían a un Dios soberano, a un Dios poderoso, a un Dios de señales, a un Dios que tenía la capacidad. ¿Por qué? Lo último que les digo, ¿por qué Pablo y Silas cantaban en la cárcel a la medianoche mientras todos los demás guardaban silencio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo y Silas cantaban a Dios himnos en la noche, a la medianoche, cuando nadie se atrevía a cantar. ¿Por qué? Exactamente. Ellos sabían que aunque estuvieran en el cepo colgados, en el cielo había uno que tenía las manos libres para socorrerlos. Ellos sabían que aunque estuvieran golpeados y maltratados, ese Dios tenía un plan para sus vidas. Y allí estaban ellos. Los coros generalmente confiesan algún atributo de Dios. Porque tú eres bueno. Nosotros confesamos que Él es bueno. El poderoso de Israel es poderoso. Y ellos estaban confesando. Yo no sé qué coro estaban cantando. Lo que sé es que cada coro confiesa un atributo de Dios. Y ellos estaban confesando los atributos de Dios. Y cuando ellos estaban ahí, volvió a temblar el lugar. Porque Dios confirma su verdad y su poder para aquellos que confiesan en el conocimiento pleno de esa grandeza que Él posee. Dios confirma su verdad. No importa que nos sintamos solos en este mundo. No importa cuán abandonados, familiar o cualquier otro orden social nos encontremos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso era lo que Pablo confesaba. Pablo sabía confesar todas esas verdades. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Para todo y en todo estoy hecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él conocía a Cristo y sabía que Cristo sobrepasaba toda dimensión que él pudiera concebir. Y cuando él conocía a ese Dios, por eso escribió a los Efesios y le dice: yo oro para que ustedes doblo mis rodillas delante del Dios y Padre nuestro, para que les dé espíritu de revelación y de conocimiento de Él, y que les haga ver, que les ilumine los ojos de entendimiento, para que conozcan su altura, su anchura, su profundidad, lo conozcan plenamente, y la supereminente grandeza de su poder, para que una vez fundamentados en el conocimiento de Dios, pudieran entonces usar la llave maestra e ingresar a una vida de dimensiones totalmente diferentes. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, nunca revelaremos la gloria de Dios. Nunca. Pero si nosotros tenemos el conocimiento, entonces el lugar temblará como tembló cuando estos hombres oraron, cuando Pablo y Silas oraron, o cuando Moisés extendió su vara, o cuando aquellos decían al paralítico: levántate, o cuando Pedro le gritaba: Jesucristo te sana, Eneas, levántate, porque tenían conocimiento pleno del Dios al cual ellos servían.
Por eso es que a veces uno dice, las personas vienen a buscarle y le piden consejo y le dicen, mire, ¿qué hago tal y tal cosa? Uno le dice, haga tal y tal cosa, hágalo. Y la gente dice, no, pero usted es fácil, pero entonces, ¿por qué no cree? Porque su conocimiento es limitado. Pero el que está dando el consejo le dice, hágalo, va a funcionar. Yo le garantizo que funciona, funciona. Porque uno está creyendo en un Dios soberano, poderoso, grande, misericordioso, paciente, todo glorioso. Y ese es el Dios en el cual los discípulos estuvieron basados. Y por eso, dice la Biblia, las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Por eso es que esta iglesia no la podían apagar. Ni prisiones, ni mazmorras, ni hermanos, ni golpes, ni grillos, ni cadenas, ni cepos, ni tribulaciones, ni cuchillo, ni nada podía apartarlos. Porque ellos conocían a un Dios más grande que los grillos, que el hambre, que el frío, que la tribulación, que la peste, que la muerte. Porque ellos conocían a un Dios dueño de la vida, del presente, del pasado y de la muerte y de la eternidad. Y cuando uno conoce a un Dios de ese tamaño, uno camina seguro, da un paso y sabe que está bien dado, y da el otro y seguro, porque sabe que Él está con uno. No está solo, uno no está solo, no está solo. Porque uno conoce a su Dios. Uno se puede embarcar seguro, uno se puede aventar seguro, porque sabe en quién ha creído. Y cuando los problemas llegan, Él viene corriendo y se postra y dice, soberano Dios que estás en los cielos, yo sé que todo lo manejas tú desde allá arriba. Eso fue lo que tuvieron que reconocer Nabucodonosor, Belsasar, Ciro, Antajerjes, todos los reyes del pasado, de los imperios pasados, tuvieron que reconocer esa verdad y tuvieron que confesarlo ante los hombres y decir que todo el mundo se postre ante el Dios de Daniel, o ante el Dios de Nehemías, o ante el Dios de este y lo otro. Porque humillar puede a los que andan con soberbia, que tiene designio para todas las cosas, que ha establecido el día cuando va a juzgar todas las cosas. Tuvieron que reconocerlo. Nosotros que somos sus hijos y que nos hallamos a veces en tribulaciones, ¿cómo no? Vamos a reconocer la grandeza del Señor. ¿Lo conoces? Que no lo diga tu boca, que lo diga tu forma de vida. Porque le vamos a preguntar a estos, ¿lo conocen? Hey, tú que estás orando en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ¿lo conoces? Me contesta, lee el verso 31 y vas a ver que yo respondía, y te vas a dar cuenta que yo clamaba, que nosotros clamábamos y Dios movía y llenaba y respondía. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Él es soberano, Él es galardonador de los que le buscan. Su mano y su poder se extiende en el nombre de su santo Hijo Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida. Es misericordioso. Entonces nosotros, ¿qué nos resta? Lo que nos resta es confesar su verdad, reconocer su gloria, y entonces veremos la manifestación del poder de Dios. Para estos que hicieron milagros en el pasado, esto es lo último que les digo. Para estos que vieron los milagros de Dios en el pasado, o que ellos mismos pusieron la mano sobre algún enfermo, ellos mismos dijeron estas palabras. Oigan bien lo que dijeron: ¿por qué ponen la vista en nosotros? ¿Por qué se maravillan y ponen la vista en nosotros, como que si nosotros, o por nosotros, o en nosotros recibiera alguna virtud especial? Cuando el cojo ya se había levantado, y les dice: lo que pasa es que en la fe del que ustedes mataron, que se llama Jesús, este que está aquí ahora, sano en su presencia, ha recibido por la fe, porque ellos llegaron a conocer a su Dios. Entonces todos estos que hicieron prodigios, milagros, revelaron el poder de Dios, que abrieron la puerta y ingresaron a una dimensión diferente, fue porque le conocieron y le confesaron. ¿Cuánto le conoces? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántas respuestas haya?
y movimientos de Dios haya, es el grado que lo conoces. Esto es lo último que les digo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés viene con la misma vara, pero sin haber pasado por la zarza? ¿Saben qué era la zarza, verdad? ¿Qué hubiera pasado si viene al faraón con la misma vara, los mismos caites, pero sin haber pasado por la zarza? ¿Quiere decir alguien qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que le abrió a él? El camino ante Faraón, y el camino en el desierto, y el camino en el mar. Que él venía, el gran yo soy me mandó, y dice él que dejes ir a mi pueblo, si no te lleva el diablo. Autoridad que jamás había tenido, conocimiento y poderes que jamás había manejado, ahora los manejaba como que eran de él. Hasta la gente le tenía miedo y se tenía que poner un trapo en la cara para que no vieran la gloria de Moisés. Un poder y una autoridad que hasta los que blasfemaban de él quedaban leprosos. Cualquiera que hablaba de Moisés quedaba leproso. Y la hermana de él habló y quedó leprosa inmediatamente. ¿Y qué autoridad había en él? Ninguna, solamente que conocía al gran yo soy. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y yo qué? ¿Conocemos? Sí, hombre, lo conocemos. Y si lo conocemos, entonces veremos revelado ese poder. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, soberano Dios, porque toda autoridad tú tienes, y esa autoridad, esa gloria la revelaste en tu Hijo, para que nos fuera dada a nosotros, los que ahora esperamos en Cristo, para vivir una vida de gloria, una vida de victoria, una vida de esperanza. Oh Dios, gracias, porque ahora en nuestra aflicción y necesidad podemos confesar que tú eres poderoso, tú eres sanador, tú eres misericordioso, tú eres bueno, tú eres, Señor, quien en tu santa voluntad has hecho planes para nuestra exaltación. ¿Saben por qué ustedes pasan un problema y nunca salen de él? ¿Saben por qué ustedes están en la misma situación toda la vida? ¿Saben por qué ustedes están padeciendo los mismos problemas todo el tiempo? ¿Ya saben por qué? ¿Lo saben? ¿Saben por qué? Porque... Gloria a Dios. Gracias por su fiel sintonía, amados hermanos, a este mensaje. Esperamos haya sido de bendición para tu vida. Compártelo con tus amigos y con tu familia, para que la palabra de Dios corra por todo el mundo y sea de bendición para la salvación de las almas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.